Bienvenidos a Ñandeyarañé. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy en este Viernes Santo. ¿Cuál es el sentido del día que celebramos en esta Semana Santa, Viernes Santo? Es uno de los días más caros a nuestro corazón, a nuestra vida y sobre todo lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión. Aquí el día de hoy es la pasión del Señor, es decir, la cruz en el centro. Es el único día en que la Iglesia adora la cruz. Y este es el momento en que nosotros decimos, porque por tu cruz has redimido al mundo. Tenemos varias lindas celebraciones en este día del Viernes Santo. En primer lugar, la celebración de las 7 palabras que el Señor va dando, va dejando. El significado también es muy profundo, es muy lindo. Luego tenemos el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y tenemos el Vía Crucis con la finalización del Tupaintú, que le decimos nosotros, Tupá Ñejetú, es decir, el beso a la cruz, el beso a Dios, el beso a nuestra salvación. Por eso es que la Iglesia, en este camino pedagógico, nos enseña a adorar y a entender que a través de la cruz, llegamos a la resurrección. Este es el momento muy, muy importante porque existen tantas ideologías o lastimosamente doctrinas falsas, equivocadas, que nos presentan un evangelio de la prosperidad, un evangelio simplemente de la felicidad, sin entender que para llegar a la resurrección, este día, que es el día Viernes Santo, es el asumir nuestros dolores, el asumir nuestra misma condición, nuestras mismas limitaciones, pero más aún es el morir a toda situación de pecado. Y esto es lo que significa para nosotros la cruz. La cruz que exalta entonces la muerte de Jesús es exaltar también de cierta manera nuestra redención, pero a través de todo lo que es la expiación de nuestras faltas, la expiación de nuestros pecados, para poder hacer un camino de salvación, así como el Señor nos propone. Veamos un poco en este Viernes Santo de la Pasión del Señor. Recordamos que Jesús muere en la cruz. Esto es lo esencial y lo fundamental. Jesús sufre la pena de muerte de manera más cruenta y noble que el Imperio Romano aplicaba. Esta era la forma como se le mataba a los enemigos, a todos aquellos que no respondían a lo que el Imperio Romano estaba imponiendo. Imagínense Jesús presentándose como rey de los judíos. Esto sería un desafío político directamente al Imperio Romano. Su cruz hasta el día de hoy nos sigue hablando de este Dios que se hace solidario con todo dolor y con toda muerte. Y este es el significado para nosotros que hoy celebramos en este Viernes Santo, es decir, la solidaridad de un Dios con nuestro dolor, con nuestras angustias, con todo aquello que implica también el sufrimiento humano. Es la forma como nosotros hacemos redención, es la forma como nosotros, entre comillas, hacemos que muera todo pecado, que muera toda corrupción en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, para que podamos luego dar el siguiente paso, ¿verdad? Que será el paso de la resurrección. Y por lo tanto, recordemos que hoy, en este Viernes Santo, no se celebra ninguna misa, ningún otro sacramento no tenemos. Aquí nos centramos exclusivamente en la pasión del Señor y veneramos la cruz, que es el instrumento de salvación. Este es el centro de nuestro día, la cruz. Se presenta la cruz, el patíbulo, el lugar donde Dios entrega hasta la última gotita de su sangre por amor al hombre, para poder redimirnos.
Y es también tradición muy arraigada para nosotros el Vía Crucis, ¿verdad? Esta es una devoción hermosísima, como el pueblo cristiano ha comenzado a hacer las etapas, es decir, el Vía de la Cruz, la vía de la cruz, el dolor de la cruz, el camino de la cruz por la que atravesó Jesús para llegar a la salvación. Y tenemos que en este día, por lo tanto, como sentido principal, recordar, rezar, tener presente principalmente a los crucificados y dolientes de hoy. Todo lo que significa la pobreza, todo lo que significa el ser postergados de una o de otra manera en la realización del hombre, el no llegar a vivir la dignidad del hombre. Esto es lo importante que tenemos que tener en consideración en el día de hoy, en este Viernes Santo. Tantos dolores, tantas angustias, tantas dificultades que nosotros tenemos por las cuales pasamos nosotros. Entonces veamos un poco de este aspecto, el sentido de la cruz que nos redime, Viernes Santo. Tenemos nuestras oraciones, pero principalmente tenemos la lectura del profeta Isaías del capítulo 52, del 13 hasta el capítulo 53, 12. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, también estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó por su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia y ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Queridos amigos, esta es la lectura, esta primera lectura que tenemos del profeta Isaías, que nos va narrando y que nos va contando el sufrimiento de lo que el Señor, de lo que Dios pasó por nuestra redención. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, sentido del Viernes Santo. Ñande Yara.
Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé, el sentido de este Viernes Santo, lo que estamos celebrando en esta Semana Santa, el centro, la veneración, la cruz por la que tú has redimido el mundo, Señor. Y esto significa para nosotros la dolencia, la limitación, significa para nosotros el pecado. Recordemos entonces que en este Viernes Santo, al mirar la cruz, el triunfo del aparente fracaso y desprecio, así como nosotros escuchábamos en esa primera lectura de Isaías, despreciado, dejado, abandonado, y entonces los que mesaban mi barba, en fin, todas expresiones muy interesantes que nosotros leemos con el profeta Isaías, el famoso siervo doliente, y parece que se llega al fracaso, es un aparente fracaso simplemente, y un desprecio que hace el mismo hombre por sus propios pecados. No acepta la presencia de un Dios que se entrega y que quiere la libertad. Padre, mis angustias, Padre, mis pecados, Padre, mis limitaciones, Padre, mis triunfos. En tus manos pongo toda mi vida, Señor, porque encuentro el sentido de mi existencia justamente poniéndome en tus manos. Qué lindo que es esto, encontrarlo así, mirarlo así, entenderlo de esta manera. Muy bien, queridos amigos, así entonces hoy nosotros este Viernes Santo estamos preparando y estamos procurando vivirlo con entusiasmo, porque todo nos habla a un compromiso cada vez mayor con Dios, que nos ama y que entrega su vida por nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.